Muy buenas tardes, Estefano, ¿qué tal? ¿Cómo te Buenas recibe tardes. la feria? Muy bien, muy bien. Esta mañana ha sido increíble. Estamos muy contentos. Qué maravilla. Cuéntanos un poquito, antes de meternos en materia, quiénes sois, a qué os dedicáis, cuéntame. Yo soy Stefano Carlos Schones, soy arquitecto y Passive House Designer y soy representante de Arkima. Somos una empresa fabricante de edificios con entramado ligero de madera y materiales saludables. Entiendo. ¿Y cómo nace la idea de la empresa? Bueno, nace sobre todo ante una problemática grande, que es la falta de mano de obra que tenemos en nuestro país, una problemática que lleva muchos años arrastrándose. Nació por ahí la vena industrializada. Más allá de eso, se entendió que hay unos materiales que están contaminando mucho en el planeta y había una necesidad de descarbonizar el sector y por eso se optó en materiales naturales a asociarlos a este concepto de industrialización. Genial. ¿Y qué relación directa existe entre los materiales de construcción y los problemas de salud de los ocupantes de los edificios? Pues una relación muy directa porque hay algunos materiales de la construcción derivados del petróleo, de hidrocarburos, que emiten sustancias que son tóxicas para el ser humano. Pasamos muchas horas en espacios cerrados, muchas horas, por ejemplo, aquí rodeados de materiales, entonces, según su origen, puede emitir ciertas sustancias que pueden provocar problemas respiratorios hasta cánceres. Entonces, es muy importante rodearse dentro de casa de materiales que sean naturales y sanos para las personas. ¿Y a quién beneficia realmente seguir construyendo con materiales altamente contaminantes? ¿A las personas o al sistema? Obviamente al sistema. El sistema está basado en el petróleo, lo estamos sufriendo ahora mismo con todo lo que está pasando en Irán. Total. Los precios aumentan, el EPS, el XPS, materiales derivados del petróleo han aumentado un 15 o un 20% solamente esta semana. Beneficia al sistema capitalista que se rodea, fluye a través del petróleo. Totalmente. ¿Y qué materiales habituales en la construcción actual tienen mayor impacto negativo sobre la salud humana y el medio ambiente? Pues básicamente todos derivados de los hidrocarburos, Claro. todo lo que es plásticos y derivados, poliestirenos, espumas. En cambio, en el lado contrario tenemos materiales que están descarbonizados y son sanos, y son los que provienen de la naturaleza, que no provienen de la química. Son la madera, el lino, el cáñamo, el algodón, la celulosa, todos derivados de vegetales. Totalmente. ¿Y cómo pueden las administraciones y los promotores medir y limitar de forma real las contaminaciones y la huella ambiental de los materiales? Bueno, eso vendrá a través de la normativa que se aplicará dentro de unas pocas semanas. El nuevo Código Técnico Español aplicará leyes mediante las cuales se tendrá que informar del impacto ambiental que tiene todo tipo de construcciones. Hay algunos materiales que tienen un impacto ambiental superior, entonces van a ser prohibidos o baneados o a nivel de leyes quizás Claro. más bloqueados correspondiente con otros. Entonces, a través de la normativa lograremos que el sector se estabilice un poco y tire hacia materiales más sanos y saludables. Claro. ¿Y es viable, técnica y económicamente construir con materiales saludables y de bajo impacto a gran escala? Lo es. Nosotros llevamos haciéndolo 20 años, hemos hecho todo tipo de edificios, no solo unifamiliares, plurifamiliares, equipamientos médicos, hospitales, residencias de ancianos, edificios que son ya a escala urbana, equipamientos, y lo hemos hecho siempre rodeando nuestro sistema constructivo de madera con materiales sanos para las personas y para el medio ambiente. Completamente. Y Estefano, cuéntanos un poco más. Claro. Encantado para los que nos están escuchando. Arkima nace en 2007, justo antes de la crisis inmobiliaria, para dar solución a un problema que era la falta de mano de obra y la falta de vivienda sana en nuestro parque inmobiliario. Nace con 6 puntos claves. La industrialización es el primero, por temas de rapidez, calidad, falta de mano de obra, cumplimiento de plazos y también certeza a la hora de los presupuestos. La construcción peca un poco de no de tener presupuestos cerrados, entonces eso siempre acaba suponiendo incrementos enormes. Lo vemos desde casitas unifamiliares hasta grandes proyectos urbanísticos en las ciudades, que empieza un proyecto de una calle valorado en 1 millón, acaba valiendo 10 millones. ¿Por qué? Porque no hay presupuestos cerrados. Entonces hemos tirado por ahí, por la industrialización. Además de la industrialización, eficiencia energética. El tiempo nos ha dado la razón. Hace 20 años prácticamente nadie hablaba de lo importante que es una casa eficiente, no gastar energía y no pagar facturas de electricidad desorbitadas. Sabemos construir bien. ¿Por qué no construimos bien? Porque tenemos que gastar 100 y pico euros al mes en electricidad cuando podemos gastar 10, por decir que es lo que pagan nuestros clientes. Claro. Luego, materiales saludables. Como he comentado antes, la construcción es culpable del 40% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. O sea, contamina mucho más la construcción que los aviones, que los barcos, que la moda, que la farmacéutica. Es una burrada. Esa cifra la tenemos que corregir y se hace mediante materiales derivados de la naturaleza. Entonces, es el único camino. Y luego, además de eso, pues que la construcción sea medida. Porque hasta hace unos años la prefabricación, como se suele decir,
estaba asociado a unas connotaciones muy negativas de modelos cerrados, sin poderlos personalizar, con poca calidad, poco diseño arquitectónico. Entonces, eso desaparece. Nosotros fabricamos a medida, según el cliente, según las decisiones del arquitecto. Entonces, ese pack de elementos conforma lo que es Arkima, que es una de las empresas referentes en el sector de la industrialización. Tenemos la fábrica propia de entramado ligero de madera, la fábrica más grande de España, la fábrica más productiva, y desde ahí nacen todas nuestras operaciones. Fabricamos envolventes de una casa unifamiliar en una semana, un plurifamiliar puede ser fabricado en 2 o 3 semanas y en cuestión de otras 2 o 3 semanas estar montado. O sea, fabricamos con calidad, fabricamos rápido, fabricamos con poca mano de obra específica y especializada, y montamos edificios de calidad en cuestiones de días. Claro. Edificios que cumplen con el estándar Passive House, LEED, Verde, BREEAM, WELL, o sea, estándares energéticos y de calidad ambiental más eficientes y más elevados, ¿no? Más difíciles de cumplir a nivel mundial. Este es nuestro sistema constructivo, es un sistema basado en un entramado ligero de madera, un sistema que viene del abuelo suyo, que era el balloon frame americano, que se ha ido tecnificando a lo largo de 200 años. Es un sistema que conforma aislamiento, cerramiento, carpinterías, estructura, materiales naturales, un paquete completo que desde la fábrica se lleva a la obra, se monta, y un edificio queda terminado en un 65% aproximadamente en su totalidad en cuestiones de días. Hoy en día, pensar eso en un sector donde tardamos 1 o 2 años en hacer una vivienda unifamiliar, o 3 y pico años en hacer un plurifamiliar, pues parece mentira, parece que Claro. te estoy vendiendo la moto, pero es una realidad. Llevamos 20 años haciéndolo y esto es muy usual en Europa. Falta que España entre, cambie un poco de chip, cambie un poco de modo de ver las cosas y abrazar otros sistemas que sí son una realidad en otros países, porque no pueden serla en nuestro también. Claro, por eso entiendo también que de cara al futuro sois Sí. una empresa que está en constante movimiento y constante innovación. Correcto, correcto. Mejorando la maquinaria, mejorando la formación, llegando siempre cada vez más lejos. Hemos visto cómo se empezó en su día con proyectos unifamiliares, iban cayendo gota a gota pequeños proyectos. Hoy, pues, la mañana estamos hablando ya de promociones de cientos de viviendas con el sistema constructivo. Claro. Es decir, la evolución es increíble. Edificios en altura, tenemos edificios en madera construidos que llegan hasta los 80 metros, 90 metros. O sea, la técnica se ha asociado ya a materiales naturales, eso permite construir todo tipo de edificios, incluso estadios de fútbol construidos en madera. Madre mía. Comentaba, el 40% de las emisiones no es baladí, es muy bestia. Construimos edificios con materiales que contaminan mucho, que para ser extraídos contaminan, o sea, hace falta mucha energía para transformar la materia prima en un material, y luego construimos edificios que no son eficientes. La gran parte del parque inmobiliario en España tiene una calificación energética de D o menos, es decir, es lo menos eficiente que puede haber. ¿Eso qué significa? Que pagamos 100, 200 euros al mes de electricidad, cuando si fuera una letra A pagarías 10 euros. Claro. Y eso es gasto continuo. A todos nos ha pasado vivir en una casa con ventanas que cierran mal y estar calentando constantemente en invierno porque el calor se escapa afuera. Eso es calentar, un gasto energético, y el gas, la electricidad, todo eso también se genera a través de petróleo muchas veces. Entonces es un gasto continuo para alimentar unas viviendas que no son eficientes. Entonces venimos a corregir esos números y también a cambiar un poco el sector, devolver el sector a lo que era antes. En estos dos gráficos ves cómo se construyen las casas en 1945 y cómo se hacían en 2015. Antes se hacían con pocos materiales, la línea era muy fina, significa la cantidad de material, y luego el color significa el origen. En resumen, en el gráfico muestra que antes las casas se hacían con materiales biobasados, básicamente con madera y poca cantidad de materiales. Luego estos materiales se transforman en derivados de los plásticos, en hormigón y acero. Entonces, es curioso y es constatar cómo ha habido este cambio de tipos de materiales y cómo los picos de cambio climático van aumentando, el incremento de temperaturas, incrementos de partes por millón de CO2 y todo lo que estamos sufriendo hoy en día. Yo resido en Valencia y he sufrido personalmente la Dana, que es un derivado directamente del cambio climático que estamos sufriendo. Claro que sí. Entonces, es revertir, volver a menos materiales y que sean materiales descarbonizados. Esto es un sueño que he tenido yo siempre como profesional, pero ahora se ve respaldado por la normativa. El mes que viene se aplica un nuevo código técnico de la edificación en España, donde se marca que es obligatorio indicar el impacto ambiental que tiene el edificio en kilos de CO2 el metro cuadrado. ¿Eso qué significa? Que cuando marquen un baremo máximo, habrá edificios que, si se construyen como hemos estado haciendo hasta ahora, ya no se podrán construir. Claro. Habrá que descarbonizarlos, implementar materiales que bajen esa huella de CO2. Y esto es normativa europea que se aplicará en toda Europa. En 2027 va a ser obligatorio para vivienda unifamiliar, en 2030 para todos los edificios en España.
Y eso pues, ¿no? viene a cambiar las reglas. Por fin hay una normativa detrás que respalda de que tenemos que construir mejor y con materiales que no nos hagan enfermar. Y eso es importante establecerlo porque el consumidor piensa que su edificio es eficiente, su edificio es sostenible, pero no es verdad. Tú puedes construir un edificio con materiales plásticos derivados del petróleo que emiten sustancias químicas y eso no es un edificio sostenible, es un edificio eficiente, puede ser acaso, pero te hace enfermar. Y por eso va a ser obligatorio analizar desde la fase A1 a la fase C4 todas las etapas que tiene un edificio, es decir, esa materia prima, cómo se extrae, cómo se transforma en un aislamiento o una casa, cómo se monta esa casa, cuánta energía gasta esa casa en su vida útil, qué mantenimiento tiene, qué reparaciones y luego al final de su vida útil a los 50 años, qué pasa con esa casa. ¿Se puede desmontar? ¿Se puede recuperar? ¿La tengo que quemar? ¿La tengo que tirar y no puedo hacer nada? Entonces todo eso será obligatorio. Ahora solo por normativa se tiene que calcular la B6, que es el certificado energético. En cambio van a venir todas estas a partir de meses vista. Y además entra en vigor la taxonomía Levels, que es otra normativa que marcará a nivel europeo qué es sostenible y qué no es sostenible. Ahora ya nadie podrá venderse diciendo yo te hago este elemento y es sostenible porque se puede reciclar. Eso estará prohibido. Tienes que demostrar con números que es sostenible de verdad. O sea, que el greenwashing va a desaparecer o se espera que desaparezca. Espacios sanos, confortables, resilientes. Todo eso un poco viene a abrazar y a corregir esto que es la pirámide de los elementos. En la base tenemos los elementos que contaminan menos, que son todos elementos en base a la naturaleza, algodón, lana, madera, derivados de la madera. Vas subiendo, vas encontrando patrones petros, cerámicos, fibras de vidrio, acero, ya subes, llegas al PVC, EPS, XPS, luego y aluminio, que es el material que más contamina de todos. El aluminio, por ejemplo, va a ser obligatorio que sea reciclado. No habrá más carpinterías de aluminio puro porque son las que más contaminan a nivel ambiental. Y esta es la relación de por qué se tiene que cambiar. Pues para conformar un metro cuadrado de material a nivel de CO2 en madera son 3,5 kilos de CO2. Para el clinker, que es la base del cemento, son 15,5. Para la cerámica son 20 kilos de CO2 equivalente al metro cuadrado. Y para el acero, 35 kilos de CO2 en metro cuadrado. Las fotos ya te lo dicen, ¿no? Estamos ante un material que proviene de la naturaleza, que se renueva a escala humana. Un árbol crece cada 20 años. En nuestra vida podemos ver el mismo árbol crecer 3 veces. Materiales derivados del cemento, como son el cemento, el clinker o materiales como el acero, se conforman a escala milenaria, tardan miles de años en generarse. Como seres humanos no veremos nunca regenerarse una cantera de cemento, pero sí podemos ver regenerar un bosque dedicado a la construcción con madera. Y luego a nivel de aislamientos, pues nosotros usamos aislamientos que están descarbonizados, fibra de madera, celulosa, corcho, las minerales y algodones que tienen una huella ambiental reducida o incluso negativa en los primeros casos. En cambio, hoy en día estamos construyendo con elementos que tienen una huella ambiental elevadísima. Entonces, venimos un poco a hacer que cambie el sector hacia estos nuevos tipos de aislamientos térmicos. Y para acabar, os muestro algunas de las viviendas que hemos estado haciendo en estos últimos años. Esta es una vivienda Passive House certificada en Mallorca. Veis cómo los módulos llegan desde fábrica y se montan como si fueran un Lego, como si fueran un juego. Hablamos de una vivienda de diseño, una vivienda con altísima eficiencia energética, de las más eficientes de las Islas Baleares. También podemos construir edificios plurifamiliares. En este caso es el primer edificio plurifamiliar de entramado de madera de España, en el centro de Barcelona. Especialmente para promotores es un sistema muy interesante porque ahora verás que las fachadas vienen completamente terminadas, no hay que poner andamiaje, no hay trabajos en altura, por lo tanto se eliminan gastos auxiliares como el andamio y sobre todo trabajos en altura que conllevan cierta peligrosidad y por tanto la siniestralidad en obra se transforma a cero. En 2 semanas tenemos un edificio plurifamiliar montado. Entonces me sorprende que las políticas a nivel ministeriales que tanto se preocupan de la construcción y fabricación de vivienda teniendo estas alternativas. Esto es Barcelona hace 11 años. No hemos continuado construyendo edificios de esta manera. Y luego, si no, también tenemos, este es un hospital en Barcelona. La estructura ya estaba conformada. Nosotros llegamos y colocamos la fachada para que cumpliera los altos requisitos de eficiencia energética. Sin andamios de nuevo, sin trabajos de peligrosidad, está todo bien protegido. En cuestiones de horas tenemos la fachada del edificio completamente terminada.
y ya es un edificio de cierta envergadura. Ahora cuando veréis cómo se acaba el vídeo, veréis las fotos finales. Es un centro médico de investigación, o sea que tiene que cumplir con unos estándares muy elevados, sobre todo a nivel de normativa por seguridad de salud. Y otros ejemplos de proyectos que hemos hecho, tenemos pues, el centro hospitalario, polideportivos, la primera residencia de ancianos Passive House de Europa, la primera comisaría en madera de España, edificios unifamiliares de alto standing, con un diseño llamativo. Veis que no son prefabricados como se pueden asociar a tal, de casetas de obra o de aperos, como se suelen vender pues, en grandes distribuidoras. En Mallorca, que es nuestro gran mercado, construimos vivienda unifamiliar de lujo silencioso, lo llamamos lujo silencioso. Parecen casas recuperadas, pero son casas totalmente sostenibles, con materiales locales. También edificios plurifamiliares, edificios entre mañaneras y remontas en edificaciones existentes cuando hace falta pues, aumentar unos pisos. La madera, como es un material muy ligero, nos permite aumentar pisos sin poner en peligro la estructura existente. Y eso es lo importante, los materiales que construyen derivan directamente de nuestra salud. Y por eso quería hacer hincapié especialmente en que nos rodeamos de muchos materiales que no son buenos para nosotros, tienen compuestos orgánicos volátiles, ftalatos, disruptores endocrinos que nos hacen enfermar. Entonces, cuanto antes empecemos a respirar sano, antes mejoraremos nuestra salud. Claro. Y esto es... Pues muchísimas gracias, Stefano, de verdad, por estar aquí un ratito conmigo y por contarnos sobre ti, sobre lo que hacéis. Así que muchísimas gracias, encantadísima de tenerte aquí. A vosotros y un placer. Gracias. Chao.